Hola amigos de nuestro podcast Súper Ligero, gracias por escucharnos una semana más. Hoy, si os parece bien, vamos a dar un repaso rápido, esperemos que de 5 minutos, sobre los resultados del DESI 2021 que se han publicado durante esta semana. Como sabéis, el DESI es el índice de la sociedad de la información que publica la Unión Europea y es como el gran ranking, ¿no?, de la digitalización a nivel europeo, en el que los gobiernos pues corren a celebrar su posición y sobre el que se definen pues las grandes estrategias nacionales. Vamos a darle un vistazo porque este año, y sorprendentemente, hay cambios. España este año es por primera vez líder del DESI a nivel europeo, si contamos los países de Europa 4, es decir, los 4 grandes países europeos. En realidad España ocupa el puesto número 9 en un ranking que está liderado históricamente y este año también por Dinamarca. Pero insisto, España es el país de entre los países grandes de Europa con mayor puntuación, dos posiciones por delante de Alemania, concretamente. En medio está Austria. Pero esto, como os digo, no es ninguna gran novedad. España ha sido históricamente el segundo país en este grupo, en el que era tradicionalmente el grupo de Europa 5, pero la salida del Reino Unido pues nos ha colocado en primera posición. Aunque pues hemos ganado con respecto al año pasado una posición, ya que ocupábamos la posición 11, España ocupaba la posición 11 el año 2020. En realidad el DESI, como todos estos tipos de indicadores sintéticos complejos que miden muchas variables en muchas partes, con muestreos que se actualizan con mucha dificultad, pues es un índice que se mueve a una velocidad, si queréis, geológica, ¿no? Es realmente difícil ver grandes saltos y grandes progresos en el DESI, pero efectivamente los hay. De hecho, la clave pues, para poder interpretar esto es precisamente ver cómo varían, ¿no?, esas magnitudes y cuáles se mueven rápidamente. En realidad, la ventaja de España se basa fundamentalmente en dos componentes. El principal es el componente de conectividad. El DESI tenía 5, este año se han reducido, tiene 4 componentes principales. Y durante estos 5 años de publicación del DESI, España ha conseguido separarse enormemente de la media de la Unión Europea y así ha conseguido pues, forjar su ventaja en este índice. De hecho, en el 2021, pensad que los componentes deben sumar 100, así que cada uno de ellos tiene un valor máximo de 25. El índice de conectividad de España es de 15,5 versus 12,54 de la media de la Unión Europea. Y esa diferencia no parece todavía estar cerrándose, aunque digamos que tampoco crece, o no crece rápidamente al menos. Hay otra ventaja bastante clara, históricamente también, pero que en realidad está ampliándose ligeramente, que es la implantación, en el componente asociado a la implantación de servicios públicos digitales, donde España tiene un valor altísimo del 20,16% frente al 17% de la Unión Europea. En este valor, probablemente, de hecho, hay un cambio de metodología, ¿no?, que justifica un gran salto que hay con respecto al 2020 y la desaparición del antiguo tercer componente, que era el uso de Internet. De nuevo, repito, la principal diferencia de España con respecto a la media de la Unión Europea es en conectividad y en la implantación de servicios públicos digitales. Pero si hacemos un zoom en conectividad, está a su vez compuesto por distintos subíndices, y una de las variables principales de este índice, y la que quiero comentaros, es lo que llaman penetración de banda ancha, el BB Take-up. Aquí
España, de nuevo, ocupa una posición de liderazgo pues muy por encima del promedio de la Unión, pero lo más llamativo es que el porcentaje, la penetración de banda ancha de más de 100 megas es igual o mayor, lo cual puede parecer un poco paradójico, que la penetración de banda ancha en general. Este es un caso único en la Unión que nos hace, pues, de alguna forma dar ese salto tan característico. Y si miramos también algunos otros signos, cosas que debemos mirar también con atención, hay un movimiento muy llamativo en el caso francés, porque en Francia la penetración de banda ancha de 1 giga, es decir, no de 100, sino de 1 giga, supera claramente ya a la penetración de banda ancha de 100 megas. Lo cual pues es también bastante llamativo e indica una dirección en el camino. En España, para la elaboración del DESI, la penetración de velocidades por encima de 1 giga es irrelevante, aunque existe con un valor mínimo. En realidad, España no solo lo está haciendo bien este año o lo ha venido haciendo bien pues en los últimos años, sino que es el país europeo que más ha mejorado, el país grande, insisto, del grupo Euro 4, que más ha mejorado su calificación DESI en los 5 años en los que se está publicando. Así que, de nuevo, pues ocupamos una posición de claro liderazgo comparándonos con los países grandes. También es cierto que este tipo de índices tienen un claro efecto Mateo y el que más tiene, más progresa. Y así vemos que Dinamarca, que como os decía es el líder este año, también es, junto a Irlanda, el país que más ha progresado en la publicación del índice. Pero hay sorpresas, porque hasta ahora no hay mucho nuevo que os haya contado, excepto eso del gigabit de Francia. España ha ocupado tradicionalmente posiciones malas, o por así decirlo, muy malas en los aspectos de accesibilidad, de affordability, de precio de los servicios de banda ancha. De hecho, históricamente ocupaba la parte derecha de la gráfica, siendo la derecha la peor en esta representación, junto a países como Grecia, Portugal o Bélgica, que son países históricamente conocidos por tener servicios poco accesibles o caros para sus ciudadanos. Sin embargo, este año España ha dado un salto enorme hasta colocarse por encima, siendo encima mejor, de la media de la Unión Europea, justo al lado de Italia, y eso sí, seguimos ocupando la peor posición entre el grupo de los países grandes, de Euro 4, pero los valores son muy próximos e incluso comparables a los de Francia, aunque los de Francia son mejores, que es históricamente el líder entre los países grandes de esta categoría. Cabe preguntarse si un cambio tan radical de un año para otro en un índice que, como os he dicho, es geológico, refleja un cambio real o algún tipo de cambio en la metodología de cálculo o de adquisición de los datos. De hecho, históricamente, siempre que se ha publicado el DESI, esta ha sido una de las quejas de la industria, ¿no? Que no refleja correctamente los precios, que los precios en España no eran tan altos. Bueno, pues parece que finalmente la Unión Europea acaba por dar aproximadamente la razón, ¿no?, al conjunto de la industria e incluso al regulador en España. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? España parece, y de hecho, pues insisto, se repite año tras año, ocupar una posición de liderazgo en las sociedades de información de la Unión Europea, en tanto en cuanto es el país grande con mejor índice, ¿no?, en esta capacidad. Esta capacidad, este buen posicionamiento, se basa fundamentalmente en dos cosas. En la conectividad, que está muy relacionada con la penetración de banda ancha de más de 100 megas, como acabamos de ver, y que nos ata directamente al despliegue FTTH, ¿no?, del que disfruta España y que ha permitido masificar grandes anchos de banda.
y en la implementación de servicios públicos digitales, que es, por definición, una política de Estado, porque, por supuesto, incluye a varios tipos de administraciones. Si esta ventaja es cierta, y me gustaría pensar que lo es y debería serlo, aunque contraste lamentablemente, ¿no?, con otros indicadores económicos del país, no hay más opción que redoblar la apuesta hasta medirse no solo con los países grandes, que ya es mucho, sino con los líderes de la clasificación, que son esencialmente países escandinavos como Dinamarca, Finlandia o Suecia, o mejor dicho, países del norte de Europa. Si aplicamos las ventajas de ser una economía mucho mayor y conseguimos esos valores de referencia, los de Dinamarca, por poner un ejemplo, pues estaríamos prácticamente en una posición única en la Unión Europea y única en el mundo. Pero si España quiere mantener o al menos cultivar esta ventaja, debe estar atenta, y cuando digo España quiero decir el gobierno, el tejido empresarial, la sociedad en su conjunto, debe estar atenta, digo, a no perder el siguiente tren, la implantación de redes 5G, y bueno, hemos visto datos últimamente que indican que como mínimo estamos al principio, y la implantación también de redes fijas de muy alta capacidad, con servicios de un torno a 1 gigabit por segundo, que como hemos dicho son ya muy relevantes en Francia. Y que en España pues están dando desde hace unas semanas sus primeros pasos. Y estos objetivos deben cumplirse además y expresarse en medidas asociadas tanto a la densidad como a la capacidad de esas redes móviles y fijas, como hemos comentado en alguna otra ocasión. Así que esto es todo lo que os quería contar esta tarde.